¿Sabías que un solo estornudo de un niño con tos ferina podría liberar al aire más de 10.000 bacterias? Y de esta forma poner en riesgo a todo un salón de clases en tan solo unos segundos. Hola, soy la doctora Pari y en esta ocasión te voy a hablar acerca de una enfermedad que parecía del pasado, pero que sigue acechando con fuerza, la tos ferina o pertusis. Si eres papá, mamá, profesor o cuidador, quédate, porque vas a descubrir lo siguiente. 1. Los síntomas exactos que deben prender tus alarmas. 2. El sistema de vacunación actualizado y por qué algunos refuerzos se están olvidando. 3. Las señales de peligro que indican cuándo correr a emergencia. No te olvides darle me gusta a este video, suscribirte y compartirlo para proteger a más familias. La tos ferina, también llamada pertusis, es una infección bacteriana causada por la bacteria Bordetella pertussis. Produce una inflamación del árbol respiratorio y se caracteriza por ataques de tos tan intensos que el niño se puede poner rojo, puede vomitar o presentar pausas respiratorias. Aunque la asociamos al siglo XX, los brotes han resurgido debido a una vacunación incompleta, causando disminución de anticuerpos con el tiempo. La bacteria se transmite por microgotas al toser, estornudar o hablar a corta distancia, menos de 1 metro. Basta un contacto de minutos para contagiar a un lactante no vacunado. ¿Por qué es tan peligroso en niños pequeños? Porque los lactantes menores de 6 meses no han completado aún sus primeras dosis de la DTPA. Su defensa es mínima. Sus vías respiratorias son estrechas. Un tapón de moco basta para obstruirlas. Los episodios de apnea, que se refiere a las pausas respiratorias, podrían causar hipoxemia y convulsiones. Las complicaciones incluyen neumonía, encefalopatía hipóxica, hernias inguinales por el esfuerzo al toser y presencia de pérdida de peso crítica. A continuación te hablaré de las fases de esta enfermedad y los síntomas característicos. Tenemos la fase catarral, que tiene una duración entre 1 a 2 semanas, la cual se va a caracterizar por la presencia de rinorrea leve, estornudos, febrícula y tos seca ocasional. Parece un resfriado común, pero la tos empeora cada día. La siguiente fase sería la fase paroxística, que dura entre 2 a 6 semanas. Aquí se darán los episodios explosivos de tos en salva, entre 15 a 20 golpes seguidos, y al final se escuchará como un gallo inspiratorio. Y al final podría haber vómitos después de la tos o ver una cara cianótica en el niño. Es importante que grabes a tu niño cuando esté tosiendo para que se lo puedas mostrar a tu pediatra. Cronometra la duración y cuantifica cuántas veces al día se dan. La tercera fase sería la fase de convalecencia, que dura entre 2 a 3 semanas o más. Aquí ya se da una tos residual que es menos intensa, pero podría evidenciarse la presencia de fatiga extrema. En esta fase hay que tener cuidado porque una intercurrencia viral podría reactivar paroxismos. ¿Cuáles son los signos de alarma inmediatos? La presencia de cianosis que no revierte rápido. Una apnea que pueda durar más de 15 segundos. La presencia de deshidratación por vómitos repetidos. La presencia de tos más fiebre mayor a 38.5 grados, que podría indicarnos la presencia de una coinfección. A continuación te hablaré acerca de la prevención de la misma, es decir, de la vacunación. Tenemos la vacuna DTPA, que protege de la difteria, tétanos y pertusis. La CDS en el 2025 recomienda 5 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 meses, entre los 15 y 18 meses y entre los 2 y 4 años. Y luego se podría dar un refuerzo con la TDAP entre los 11 y 12 años. ¿Y por qué tantos pinchazos? Porque los anticuerpos generados por las vacunas acelulares suelen caer mucho más rápido que las vacunas antiguas celulares. Las vacunas actuales causan menos efectos adversos, pero causan menor memoria inmunitaria. Cada dosis va a entrenar el sistema inmune del niño en las distintas etapas de madurez del mismo. También se puede vacunar a las mujeres embarazadas. Se denomina la estrategia Cook-Home. Una dosis de la TDAP en la gestante entre las 27 y 36 semanas van a transferir anticuerpos al bebé. También será importante vacunar al papá, a los abuelos, a los cuidadores, a aquellas personas que están en contacto frecuente con el bebé. De esta forma se va a formar un capullo protector.
A continuación te hablaré de los mitos más frecuentes. La vacuna causa autismo. Falso, ningún estudio serio lo demuestra. Segundo mito, si mi hijo tuvo pertusis ya no necesita la vacuna. Falso, la inmunidad natural solo dura 5 años y la infección puede ser devastadora. Tercer mito, las dosis extras solo enriquecen a los laboratorios. La realidad es que cada refuerzo reduce las hospitalizaciones de los lactantes hasta en un 90%. ¿Cuáles son los efectos secundarios normales o esperados de la vacuna? Dolor local en la zona de administración, la cual suele demorar menos de 48 horas. Presencia de fiebre baja, irritabilidad leve, todas se manejan con compresas frías y paracetamol a dosis pediátricas, de 10 a 15 miligramos por kilogramo. Es muy importante que consultes con tu pediatra si la fiebre es mayor de 39 grados o dura más de 2 días. ¿Cómo se diagnostica? La historia clínica y las características de la tos. Una tos paroxística que va acompañado posteriormente a un gallo inspiratorio. Se puede hacer un PCR o cultivo nasofaringeo en la cual se podrá hacer el diagnóstico entre las 24 y 72 horas. En un hemograma, la linfocitosis marcada puede orientar. El retraso del diagnóstico es común porque al principio imita un resfriado. Llevar un registro escrito de síntomas ayudará a tu pediatra a hacer el diagnóstico preciso. A continuación te hablo del tratamiento médico. El esquema preferido es la citromicina, la cual se dará en el primer día 10 miligramos por kilo día. Y luego los 4 días restantes solamente 5 miligramos por kilo día. En caso de que no se cuente con la citromicina, se podría utilizar la claritromicina o el sulfamethoxazol con trimethoprim en caso de que el paciente sea alérgico a los macrólidos. ¿En qué caso se tendrá que hospitalizar al bebé? Cuando éste tenga menos de 3 meses, presente la presencia de apneas, deshidratación marcada o una saturación de oxígeno menor de 92%. Es muy importante la oxigenoterapia, la aspiración de secreciones y una vigilancia estrecha de la función cardiopulmonar. Es muy importante jamás usar antitusígenos opiáceos en los lactantes. ¿Cuándo ir o volver al médico? Cuando hay un tos con gallo en menores de 1 año. Cada hora cuenta cuando se tiene que iniciar antibiótico precoz. Presencia de cianosis o apnea durante los accesos de tos. Presencia de vómitos tras cada episodio. Esto ocasiona el riesgo de deshidratación y pérdida de peso. La presencia de retracción costal pronunciada. Pecho hundido al inhalar o uso de músculos del cuello. Episodios de tos nocturnos que impiden el sueño. Mayor o igual a 10 paroxismos por noche. Convulsiones o letargo. Puede indicar hipoxia cerebral. Fiebre alta persistente. Sospecha de neumonía secundaria. Regla práctica. Si el episodio te asusta, asusta al pediatra también. No minimices los síntomas. La pertusis es la ladrona de aliento por excelencia. Cuidados en casa y prevención de contagios. Aislamiento respiratorio los primeros 5 días de antibiótico. Habitaciones ventiladas. Evita humo de tabaco. Fracciona la alimentación. Tomas frecuentes y de pequeñas porciones para evitar el vómito. Usa suero fisiológico para fluidificar las secreciones nasales. Aprende el abrazo antitos, en la cual vas a cargar a tu bebé ligeramente inclinándolo hacia adelante y de esta forma cuando tenga accesos de tos vas a proteger sus vías respiratorias. Lava manos antes y después de cada contacto y ofrece mascarillas a tus visitantes. Hasta un 25% de los niños hospitalizados por este diagnóstico llegan a tener bronquiectasias. Y si no es así, podrían llegar a tener hiperreactividad bronquial. Será muy importante una revisión pulmonar luego de 4 a 6 semanas del alta. Si la tos persiste por más de 3 meses, será muy importante hacerle pruebas de función pulmonar al niño. Para culminar, te voy a desmentir 3 mitos. Si no hay fiebre, no es grave. En la pertusis, la fiebre puede estar ausente y a pesar de eso, el niño puede llegar a la UCI. Segundo mito, solo los bebés se complican. Es falso, tanto los adolescentes e incluso adultos podrían presentar complicaciones. Tercer mito, los antibióticos tardíos sirven para cortar la tos. Pasada la fase catarral, van a reducir la transmisibilidad de esta bacteria. Pero la tos persistirá por semanas porque las toxinas ya lesionaron el epitelio. La tos ferina no debería quitarnos las sonrisas infantiles. Vacunar, reconocer los síntomas y actuar rápido son las 3 barreras que sirven para salvar vidas. Si este video te ayudó, suscríbete ahora y activa la campana.
Y comparte este video con esos papás que siempre se preguntan, ¿esa tos será normal? Si deseas una orientación personalizada, te puedes contactar conmigo a mi WhatsApp y de esta forma te la podría brindar. Gracias por ver el video y hasta uno próximo. Adiós.